Cuando nosotros vamos al Evangelio según San Juan y estudiamos este Evangelio, nos vamos a dar cuenta que Juan, o el Señor, el Espíritu Santo, tenía un propósito a través de Juan. Y el propósito que el Señor tiene a través de Juan es enseñar a su pueblo, enseñar a su iglesia, si podemos decir hoy día así, que Jesús es Dios, que Jesús es el Señor. Y todo lo que Juan nos presenta en el Evangelio es precisamente todas las evidencias de que Jesús es Dios. Comienza diciendo que en el principio existía el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y que en el principio, dice, y Él estaba en el principio con Dios y todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que fue hecho ha sido hecho. Entonces todo esto nos muestra que el anhelo, el deseo de Juan era dar a conocer de que Jesús es Dios. Y por eso vemos que al final, casi al final, dice que se escribió esto para que puedan conocer que Jesús tiene vida eterna. Entonces cuando vemos esto en la palabra de Dios, básicamente Juan, nosotros tenemos que decir, oye, ¿por qué quiso Juan mostrar que Jesús es Dios? Ya tenemos que tener eso como claro en nuestra vida, que Jesús es Dios. Pero el Señor quiere enseñarnos esto, y qué maravilloso, que Él nos lo quiere enseñar de diferente manera. En el mismo Evangelio de Juan, tenemos que lo primero que vemos aquí, como Jesús o Juan quiere enseñar, o el Espíritu Santo a través de Juan quiere enseñar que Jesús es el Señor, haciendo algunas cosas que solamente Dios podía hacer. En primer lugar, una de esas cosas fue cuando Jesús conoció a algunos de los que iban a ser sus seguidores, o llamó a algunos de aquellos que iban a ser sus seguidores. Y uno de los primeros en reconocer que Jesús era Dios fue Natanael. Dice que Jesús se acercó a Natanael y le dijo: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y Natanael le dijo: ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió y le dijo: antes de que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera, yo te vi. Y Natanael respondió: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Aquí vemos el primer hombre que está reconociendo y dando públicamente evidencia de que Jesús era Dios. Y seguimos más adelante. Cuando llegamos al capítulo 3 encontramos un religioso, uno de los religiosos más importantes de aquel tiempo, que reconoce que Jesús es Dios. Y él vino de noche, dice, llamado Nicodemo, y dijo a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Aquí vemos ahora un religioso, uno de los principales religiosos de aquel tiempo, que viene a Jesús y le dice: tú eres Dios y Dios está contigo, porque lo que tú estás haciendo, solo aquel donde Dios está o quien Dios habita o quien es Dios puede hacer esas cosas. Pero después de esto, seguimos la historia. Y Jesús nos lleva a entender, o el Espíritu Santo nos lleva a entender cómo también una mujer reconoce, ya no una religiosa, una mujer que fue a buscar agua, una mujer común y corriente como nosotros, una mujer con gran necesidad, tuvo también que reconocer que Jesús era Dios. Porque llegó un momento en que entablaron una conversación y ella dijo: cuando Él venga, cuando venga el Mesías, entonces nos va a dar a conocer esto. Y Jesús le dijo: mujer, yo soy. Dice que inmediatamente dejó su cántaro y salió y comenzó a todo el pueblo a decirle que había hallado al Mesías, que había hallado al enviado de Dios, que había hallado a Dios mismo. Y si seguimos, después vamos a ver un centurión, después vamos a ver un hombre que es paralítico por 38 años, que también reconoce que Jesús es Dios. Pero yo quiero detenerme en esta noche aquí en la historia de esta mujer samaritana, que es una de las que reconoce que Él es Dios. En el Evangelio según San Juan, capítulo 4, yo quiero compartir con ustedes en esta noche, o en esta tarde-noche, la adoración que agrada a nuestro Dios. Y yo estaba dándole gloria a Dios mientras cantaban, porque todo lo que se estaba cantando estaba muy ligado a lo que nosotros tenemos que hacer con nuestro Dios, que es adorarlo. Y qué interesante que nosotros no nos pusimos de acuerdo, sino que el soberano va poniendo las cosas conforme a sus planes y conforme a su propósito. Entonces, la adoración que agrada a Dios. Si usted recuerda que el viernes en la noche nosotros comenzamos
comenzamos reconociendo que nuestro Dios hace bien todas las cosas. Después comenzamos el sábado, continuamos el sábado hablando de que hay que resolver algunas cosas. Hay que definir 4 cosas en nuestras vidas para poder vivir una vida agradable a nuestro Dios. Y esta mañana hablamos de que tenemos que sanar como iglesia, hacer una casa de amor para sanar los heridos. Y hoy vamos a llegar al clímax, hoy vamos a llegar al punto. Es necesario reconocer que Dios hace bien todas las cosas. Es necesario resolver estas 4 cosas en nuestras vidas, pero también necesitamos estar sanos para darle la verdadera adoración al verdadero Dios. Amén. Por eso en esta noche yo quiero concluir este tiempo compartiendo de lo que es la verdadera adoración o la adoración que agrada a nuestro Dios. Y es interesante que el Señor no quiso aquí hablar específicamente de agua, ni hablar de pozo, ni hablar de una mujer que tenía 5 maridos, ni hablar de nada de estas cosas. Todas estas cosas solamente están ahí, si podemos decir, con el objetivo de llegar a la parte más importante, de llegar allí a donde Jesús quería llevar con esta mujer, que ella reconociera que Él era Dios, el enviado de Dios, el Mesías de Dios, y que solo el verdadero Dios había que adorarle. Por eso vemos que esta historia comienza con que Jesús era necesario pasar por un lugar o llegar a un lugar, pero también le era necesario pasar por un lugar antes de llegar donde tenía que ir. Era necesario pasar por Samaria, y como dice la misma historia, sabemos que samaritanos y judíos eran enemigos entre sí. Los judíos pensaban que los samaritanos, perdonen la palabra, eran perros. Era algo que no servía por estar mezclado, porque era una descendencia, una mezcla entre parte del pueblo de Dios con otras naciones, y ellos decían que esta gente no puede ser de Dios. Por tanto había una separación, aquí los malos y aquí los buenos. Pero nadie pasaba por ahí. Pasar por ahí donde iba Jesús, era cerquitita. Pero los judíos daban una vuelta inmensa para no pasar por donde estaban los samaritanos, para no dañarse o para no contaminarse. Pero Jesús quiere enseñarnos a nosotros de qué manera nosotros podemos hacer las cosas y de qué manera nosotros podemos vivir para el Rey de Reyes. Entonces, ¿qué hace Él? Que pasa precisamente por Samaria. Pasa por donde no pasaban los judíos, pasa por donde no pasan los religiosos, pasa por donde no pasan aquellos que se creen que son mejores que todo el mundo, y dice, por ahí no pasamos porque viven los magos. Pero el Rey de Reyes, señores y señores, dijo, yo voy a pasar por ahí, y pasó por ahí, porque por donde Él pasa hay salvación y vida eterna. Amén. Amén. ¿Qué pasó? Llegó a este lugar, llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de la tierra que Jacob había dado a José, y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame agua. Aquí vemos a Jesús hablando con una mujer que en aquellos tiempos no era permitido o no era algo aceptado. Pero también viene a esta mujer y dice, dame agua. Dame agua. Esta mujer le responde, porque los discípulos se habían ido a comprar alimento. Entonces la mujer samaritana le dijo, oye, ¿cómo tú, siendo un judío, vienes a pedirme a mí agua, que soy samaritana? ¿Cómo tú me pides de beber? Tú sabes que judíos y samaritanos no tenemos ningún trato, no nos relacionamos. Pero Jesús le dijo, sí, mujer, yo quiero que tú entiendas que si tú conocieras el don de Dios y quien que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a Él y Él te hubiera dado agua viva. Aquí está el punto. Recuerda que el objetivo de Juan es que el pueblo, que nosotros, que la iglesia, podamos conocer que Jesús es Dios. Jesús le está diciendo, oye, mujer, mi objetivo no es agua. Mi objetivo eres tú. Mi objetivo es que tú entiendas quién yo soy. No es esa agua, porque si tú conocieras quién es el don que Dios ha dado, quién es el regalo de Dios para la humanidad, quién es el regalo de Dios para el hombre, tú me pidieras a mí agua y yo te daría agua viva. Y sigue ella, Señor, tú no tienes con qué sacarla. Todavía no entiendes. Jesús no le está diciendo que le da agua del pozo. Tú no tienes con qué sacarla. El pozo es hondo. ¿Y de dónde puedes tener tu agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestros padres, o que nuestro padre Jacob, que dio el pozo, del cual bebió él mismo, sus hijos y su ganado? Y Jesús le respondió y le dijo, todo el que bebe de esa agua volverá a tener sed, pero el que bebe del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en una fuente de agua que brota para